Dios les bendiga. Vamos adelante con la palabra de Dios. Segundo libro de Crónicas, el capítulo 15. Vamos a estar ocupaditos ahí en unos versículos y en un tema muy importante para que lo analicemos esta noche. Dice la palabra del Señor, reformas religiosas de Asa. Y dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos días no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra gente, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Bueno, analizando esta historia, no hacía mucho tiempo que había muerto Salomón, y el reino se había dividido. Empecemos por ahí. Se dividió el reino inmediatamente, ya no era un solo pueblo, sino dos pueblos. Ahora, dos templos, dos dioses diferentes, dos religiones. Y ahí empezó el desastre. Y dice la Biblia que tras esos desvíos espirituales, parece que lo espiritual es el fundamento de todas las demás cosas. Por eso el salmista David dice: y si los fundamentos se deshicieren, ¿qué ha de hacer el hombre? Entonces, todas las cosas, la sociedad misma, está fundamentada sobre unos pilares de fe, unos pilares religiosos, unos postulados que nos enseñan de Dios y que nos hablan de Dios y que siempre nos llevan a Dios. Pero cuando esos postulados ya no están, y cuando esos fundamentos donde se debe anclar y donde debe estar fundamentada la fe de una nación o la fe de las personas, esos postulados se han abandonado, inmediatamente esa nación o esa persona inmediatamente queda vagando en la oscuridad y vagando en el vacío, porque quedó sin fundamento, quedó sin brújula, quedó sin norte y quedó en la oscuridad. David hablaba mucho de la luz cuando dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En otra escritura dijo, tú, al hablar de Dios, dice: tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Cuando Dios está con nosotros, cuando Dios es nuestro Salvador, nuestro Señor, el orientador de cada uno de nuestros actos, en nuestro diario vivir, cuando Dios es parte fundamental de nuestra vida,
entonces podemos decir, Él es mi luz, Él es mi lámpara, y Él es mi guía, y Él es mi Salvador. Pero dice que el pueblo abandonó a Dios. La nación abandonó a Dios. Y cuando ellos abandonaron el templo y abandonaron la fe israelita, la fe de sus padres, y se fueron en pos de otros dioses y de otras religiones, dice la Biblia que inmediatamente fueron turbados. Una fuerza maligna se apoderó de ellos, de sus mentes, y fueron confundidos, fueron turbados. Y dice la Biblia que en esos tiempos, cuando ellos anduvieron en tribulación y anduvieron turbados, dice la Biblia que no había paz ni para el que entraba ni para el que salía. Dice, porque fueron turbados con toda clase de tribulaciones. Y dice además, y una gente destruía a otra gente, y una ciudad a otra ciudad, y fueron turbados con toda clase de calamidades. Esta semana el mundo estuvo horrorizado por un acontecimiento que seguramente nos golpeó a todos y consternó al mundo entero, y es la masacre en Texas. Las noticias nos decían que un joven de 18 años primero escribió en su WhatsApp que iba a matar a su abuela, y cuando la asesinó, entonces dijo, ahora voy para una escuela. Y ya en la escuela asesinó a 19 niños y a 2 profesoras, para posteriormente ser ultimado él también. Entonces, la pregunta que nos salta a la mente es, ¿qué le pasó a ese muchacho? ¿O qué pasó en esa escuela? Mirándolo como un hecho local, como algo que sucedió allá, pero que en realidad no nos lleva a comprenderlo desde un punto de vista más general o universal. ¿Qué sucedió allá? Bueno, lo que sucedió allá simplemente es el reflejo de lo que está sucediendo en el mundo. En realidad el problema no es ese muchacho, ni el problema estaba focalizado en ese muchacho, o en el estado de Texas, o en la escuela, o tratar de decir, tal vez la abuela fue la culpable, la que sirvió como un punto referente para decir que fue la única culpable, y que desde ahí se extendió la malignidad de su espíritu a ese joven, y para llevar desventura a tantas familias en aquella localidad. La pregunta es más grande, la pregunta es más universal, más general. La pregunta va dirigida al mundo. ¿Qué le está sucediendo al mundo?
¿Y qué le está sucediendo a la sociedad americana? ¿Qué está pasando en los Estados Unidos, en ese gran país, un país muy grande, de muchísimos millones de habitantes, tal vez más de 300 millones de habitantes, y la nación más poderosa de la tierra, la nación que ha sido vista como el polo, como el eje del mundo, que ha sido vista como la nación rectora. Alguien dijo alguna vez que cuando los Estados Unidos estornudan, inmediatamente el mundo entero se resfría. Entonces, ¿qué está sucediendo en la sociedad americana? Debe estar sucediendo algo muy grave, pero eso muy grave que está sucediendo allí es para señalarlo solo desde el punto de vista espiritual. ¿Por qué? Porque abandonaron la fe, porque abandonaron a Dios, abandonaron los principios rectores que sirvieron de fundamento y de guía para esa nación. Ustedes observan el himno nacional de ellos, hace mención de Dios. En el mismo billete del dólar también se hace mención de que hubo un principio que fue bueno en la Constitución de los Estados Unidos. Hubo un principio que fue bueno, donde esa nación tenía como fundamento a Dios y a las Sagradas Escrituras, pero lo abandonaron. Hoy entró la droga, las pastillas, las anfetaminas, el vicio, el robo, la degradación, la degeneración, el pecado. Entró toda clase de perversiones y de vicios, y decimos que esa nación se está desmoronando por dentro, se está derrumbando, se está viniendo abajo. Pero no es solamente esa nación, es el mundo entero. El mundo entero se encuentra, según la Escritura que leemos aquí, se encuentra turbado, o sea, confundido. Está perturbada la mente. La mente ha sido desorientada porque hay fuerzas invisibles, poderes del mal que están actuando en la mente de los hombres. Dice el apóstol San Pablo que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir? Que un demonio se incorporó en la mente de los hombres para hacer daño, para llenar de oscuridad la mente, llenar de paganismo, de vicio, de pecado, de degradación, de apostasía. Y el mundo se perdió, el mundo está perdido. La Sagrada Escritura nos dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Hay tres cosas aquí muy importantes. Uno, sin verdadero Dios. Usted me querrá preguntar de allá para acá,
Y decir, ¿cómo que no tenemos a Dios? Claro que sí tenemos a Dios. No, la Biblia está diciendo, sin verdadero Dios, tienen dioses falsos, creencias falsas, una religión falsa que no es la verdadera. Tienen predicadores, pero predicadores que no son los predicadores ungidos por el Espíritu de Dios y elegidos por Dios y guiados por Dios a enseñar. Tienen religión, pero no tienen la verdad. Y dice la Biblia que esos tres factores fue suficiente para que la nación entrara en una crisis y cayera en un abismo de donde no podía salir, un oscuro abismo. Además dice, en aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones. Y usted ve el mundo. ¿Y cómo está el mundo? En el mundo hay violencia, hay desamor, en el mundo hay odio, en el mundo hay incomprensión, en el mundo hay tolerancia. Los esposos no se toleran, las familias no se toleran. Las clases sociales entre sí se pelean, se golpean, se hieren, se lastiman. Y hay una intolerancia total. Hay miedo en la casa, miedo en la calle, en la plaza, miedo en la ciudad, miedo en la escuela, miedo en todas partes. El miedo se ha apoderado de la gente como un común denominador. Quiere decir que algo demasiado grave está sucediendo en el mundo. Pero la Escritura dice que es porque ellos tenían un Dios, pero no era el verdadero. Sacerdotes, o sea, predicadores, pero no eran predicadores ungidos por Dios y enviados por Dios a predicar, sino movidos por otros intereses, incluso el dinero. Y tienen religión, pero no la verdad. ¿Qué sucedió en Uvalde, Texas? ¿Y qué está sucediendo en el mundo? ¿Y qué está sucediendo en nuestras localidades, en nuestro país, en nuestras ciudades? ¿Qué está sucediendo cerca de nosotros? Es verdad, las cosas no andan bien. No andan bien. Y dice la Sagrada Escritura, al hablar de los últimos tiempos, de las profecías de los últimos tiempos, dice la Sagrada Escritura, y entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes. Óigame bien, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. El mar es el mundo. Bramido es la forma como el mundo se agita cada día, más y más y más. No hace mucho estábamos abrumados por el temor de que ya podía empezar una guerra nuclear en lo que tiene que ver con Ucrania y Rusia.
y la OTAN y los Estados Unidos, y que seguramente ya iba a empezar una guerra nuclear de grandes proporciones, de grandes dimensiones y muy catastrófica y demasiado destructora. Y el mundo cada día enferma porque hay miedo por todas partes. Dice la Biblia que los hombres desfallecerán por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Nosotros los predicadores estamos diciendo y estamos predicando y estamos creyendo que Jesucristo viene pronto. Estamos diciendo que la iglesia muy pronto será levantada de este mundo y llevada por el Señor al cielo. Estamos diciendo que las profecías están acelerando su cumplimiento y que las profecías las estamos viendo cumplidas ante nuestros ojos, ante la mirada estupefacta de la gente y la gente que no sabe qué hacer o qué responder o qué creer o a dónde correr o a dónde esconderse o cómo escapar de ciertas circunstancias adversas, malignas, perversas, destructoras, perturbadoras que afectan a este mundo. Le estamos diciendo que el Evangelio es la única esperanza y que usted corriendo debe venir para refugiarse a los pies del Señor Jesús. Dice la Biblia: pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestro trabajo. Le estamos diciendo que venga pronto a los pies de Jesús, que acepte a Jesucristo, que se convierta rápido, antes que sea demasiado tarde. No me diga que tiene una religión y una religión cualquiera. Eso no basta, ellos también la tenían. Y no me diga que tiene un Dios o una creencia. Ellos también la tenían. Pero lo que dice la Biblia es que tenían un Dios, pero no era el verdadero. Tenían predicadores, pero no eran los verdaderos predicadores. Y tenían una doctrina, pero no era la verdad. Y eso los llevó a un mundo de perturbación y de confusión, y dice la Biblia que se destruían unos a otros, una ciudad destruía a otra y una gente destruía a otra gente, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Usted, hermano, que tiene conocimiento de Dios, que está en una iglesia, hermano, usted debe aferrar sus convicciones en el Señor. Usted debe asegurar sus amarras. Usted debe ser más santo, más consagrado. Usted debe ser una persona responsable con su vida y con su salvación. Y le estoy diciendo esta noche, en el nombre del Señor Jesús, que Cristo viene pronto. Dios te bendiga.